Bueno, la clase del día de hoy está enfocada básicamente a lo que son el diseño y la creación de casos de uso, para qué se utilizan a la hora de hacer un proceso metodológico en el desarrollo de un OVA. Básicamente, lo que vamos a ver en esta clase, de pronto no tiene que, digamos, implicar directamente un OVA, pero sí implica a cualquier tipo de software. Y pues al final de la presentación, pues se dan unas expectativas de por qué es necesario utilizar casos de uso para la creación de OVAs, que es digamos, el objetivo central de lo que se va a tener en cuenta en este diseño, en este desarrollo como tal del OVA. Ya he hecho revisiones de los análisis y algunas cosas de diseño que algunas personas ya han hecho, han realizado, lo cual el transcurso de la tarde creo que ya estoy subiéndole las notas de lo que tenemos hasta el momento y todavía no he entrado como a terminar, digamos, la parte de Discord, pues la verdad, pues la parte de salud sí ha estado bastante pésimo, pero bueno, ahí vamos viendo cómo vamos mejorando esa parte. Eh, bien, con la parte del desarrollo de los casos de uso, nuestro sentido objetivo central va a estar enfocado a este contenido, teniendo en cuenta que primero, digamos, determinar o describir qué es un caso de uso, para qué se utiliza un caso de uso, ¿sí? Y cuál es la importancia como tal de los casos de uso, ya que estos casos de uso como digo, no se vinculan directamente a decir que participan directamente de un OVA, sino que se dan a nivel de software, de todo el software como tal, y que obviamente, como cualquier recurso educativo o cualquier recurso digital tipo software, pues debe estar vinculado a la parte que tiene que ver con software, todo lo que tenga que ver con software, pues debe ser planeado, ¿sí? Y esa planeación directamente se vincula bajo varios principios, digámoslo de esa manera, lo cual, los OVAs, digamos, de lo que hemos venido trabajando, se ha venido trabajando en la universidad, en nuestro programa, siempre se ha trabajado precisamente con los diagramas de caso de uso de tipo UML y que obviamente fundamentan de alguna manera un orden, una organización como tal del sistema o de lo que se piensa trabajar dentro del OVA como tal. Es así que es así que a través de este contenido, ¿sí? Vamos a mirar primero qué es un caso de uso, cuál es la perfección que se quiere dar en ese caso de uso, qué elementos van a constituir un caso de uso. Sí, y lo digo porque precisamente a través del seguimiento de trabajo de grado, de una asesoría que tengo ahorita, es notorio saber y mostrar la forma en cómo algunas personas, egresados de hecho de nuestro programa, no conocen los elementos claros de un caso de uso. De tal manera que cuando desarrolla software o diseñen software y vean un caso de uso o los manden a diseñar un caso de uso, pues conozcan realmente cuáles son los elementos y cómo distribuirlos y organizarlos de forma adecuada. Por otro lado, vamos a encontrar lo que son las subcategorías de actividades. ¿Ya? Y cuando hablamos de subcategorías de actividades, precisamente nos debemos asemejar a los casos de uso. Los casos de uso no son traídos de forma aislada y eso es una de las cosas, digamos, más deficientes que existen a la hora de diseñar este tipo de diagramas, ¿no? Los diagramas que se diseñan por lo general tienden a perder una connotación clara y es el manejo de los sistemas y los subsistemas. Ahí por eso que esta asignatura pide un requisito fundamental que es los diseños y diagramación de sistemas de información.
Lo cual, no se preocupe, el interés es que precisamente a través de esta clase vayamos hablando también esos términos que poco a poco irán viendo más adelante quienes no hayan visto esa asignatura, pero que van a ir tocando, van a ir teniendo en cuenta eh, el manejo de la parte que se deba tener en cuenta. Un momento, por favor. Bien, con eso, básicamente luego vamos a entender por qué o cómo implementar los casos de uso en un OVA, cómo implementarlos, por qué es necesario. Vamos a encontrar ahí unas ventajas de por qué utilizar casos de uso en un OVA. Y luego, pues unas limitaciones, ¿no? O sea, no todo es perfeccionista, no todo es positivo, todo lo bueno pues también tiene sus cuestiones negativas y pues el implementar casos de uso también tiene ciertas desventajas en un OVA. Y es por eso que se tiene que llevar a otra instancia y se debe generar otra instancia, que ya las han conocido. Digamos que yo ya me he ido adelantando a muchas cosas antes de, imagínense, para poder como poder asociar claramente todo eso. Finalmente, encontrar la importancia de por qué crear un caso de uso en el OVA, ¿sí? Entonces, esa importancia se la doy yo a través de algunas experiencias vividas, de lo cual pues obviamente eh, he determinado, he mirado no solamente en los OVAs que he ido asesorando, sino también en OVAs que he sido jurado, ¿sí? En jurado de pregrado y obviamente pues en todos los casos o proyectos que he leído y he revisado, pues uno mira qué tipo de importancia se pueden dar. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es necesario un caso de uso? Uno a veces dirá, pues, ¿para qué meto casos de uso si son diagramaciones UML de ingeniería? No tengo nada que ver con ingeniería, yo soy licenciado. Pues es netamente falso porque pues el caso de uso no es ingenieril, el caso de uso es precisamente para el manejo de información. Y usted no es un ingeniero, tampoco es que sea netamente un licenciado, sino es un licenciado en informática. Y al ser informático, usted tiene que asociarse con el manejo de la información. Y los casos de uso, pues le presentan precisamente ese manejo de información de forma más clara y más concisa. Y bueno, como toda clase, pues unas conclusiones al final que las daré a través de esa diapositiva de muchas gracias. Con eso, pues partimos inicialmente desde el objetivo de la clase, cuál es el objetivo que me propongo yo hacia ustedes para esta clase y es precisamente tener el interés de enseñarles las formas correctas de crear los diversos análisis respectivos que se tienen para fomentar el desarrollo correcto de un OVA. Sí, ya hemos hablado del análisis pedagógico, del análisis técnico, pero no hemos hecho un análisis correcto de la organización de la información, ¿ya? Y esa organización pues nos la da precisamente los casos de uso. Ya más adelante miraremos en la etapa también de diseño, que ya creo que la he charlado o lo he comentado, que tiene que basarse precisamente con la formación de los diseños, diseños de navegación, los diseños estéticos, que ya juegan otro papel totalmente diferencial a lo que es el caso de uso. Digamos que complementa pues la formación del caso de uso como tal. Es así pues que el estudiante se encontrará con la formación necesaria dentro de las etapas del diseño del OVA. ¿Sí? Entonces es importante cómo albergar ese diseño desde ese punto de vista. Bien, ¿qué es un caso de uso? O sea, ¿por qué hablamos de casos de uso? ¿Qué es esa palabra? ¿Qué es lo que nos interesa maniobrar dentro de esa faceta o de esa fase de análisis importante para un software? Ya, y por eso en este caso hablo de software porque el caso de uso no es netamente exclusivo de OVAs, ni tampoco es exclusivo de pedagogía. ¿Sí? Entonces recordemos que un OVA tiene una complejidad muy alta y es porque ustedes tienen que relacionar la parte técnica con la parte pedagógica.
Entonces, digamos que ese caso de uso juega ese papel, digamos, mediador en la organización de esa información desde un ambiente técnico, pero con contenido pedagógico. Con eso, con eso, el diagrama de caso de uso es una descripción, muy claramente lo dice, es una descripción, va a describir cuáles son las actividades que deberá realizar un sujeto o algo, ¿cierto? Para llevar a cabo algún proceso. ¿Por qué digo una persona o algo? Porque generalmente los casos de uso, por lo general, uno siempre encuentra este muñequito establecido aquí, que ya vamos a decir qué tipo de elementos encontramos. Pero siempre encontramos un muñequito aquí. Ese muñequito no necesariamente debe ser una persona, no necesariamente. Pero en su mayoría de sistemas, o en la mayoría de sistemas, como ustedes sabrán, ¿sí? Lo poco que han visto o lo mucho que hayan visto, generalmente se distribuye, digamos, el rol o un usuario en el cual ese usuario va a interactuar con el sistema. Lo cual, lo cual ese usuario, digamos, va a maniobrar de alguna manera sobre todas las actividades que deben estar habidas dentro del software. En este caso, pues si lo planteamos en el OVA, pues entonces el usuario, ¿cierto? Que tenemos o que tenemos pensado para nuestros OVA, pues se irán distribuyendo básicamente para llegar al punto de encontrar o determinar, ¿cierto? Nuestros usuarios que van a interactuar pues con las actividades que nos propongamos dentro del OVA, que se van a ir distribuyendo y que tengamos fijada la meta, ¿no? La meta de un OVA no es la misma meta de un software tradicional. Recuerden que la meta del OVA está, está distribuida o pensada para qué? Para obtener como meta que el usuario aprenda algo, ¿sí? Se ciña en aprender algo. Es así que su uso es común para la captura de requisitos funcionales. Cuando hablamos de requisitos funcionales, estamos hablando de todo lo que va a estar interno en el sistema, todo lo que debe funcionar dentro del sistema. ¿Ya? ¿Y por qué lo aclaro? Porque pues al final en las limitaciones nos vamos a encontrar nuevamente con esta frase de requisitos funcionales. De hecho, uno de los objetivos reales de un software precisamente es que sea funcional. Por lo tanto, si ustedes buscan trabajos de grados que estén enseñados a OVA, siempre van a hablar de requisitos funcionales, ¿sí? Y es fundamental para un software que toda la captura de los requisitos funcionales se cumplan a cabalidad. Especialmente pues con el paradigma de programación orientada a objetos. ¿Por qué hablamos de programación orientada a objetos? Porque esa es la etapa final de programación que usted debe tener a la hora de diseñar un OVA. De hecho, cuando usted diseña OVAs, usted no diseña OVAs, digamos, de manera tradicional. Usted lo hace a través de un objeto y obviamente la representación de un caso de uso se hace casi la mayoría a través de objetos. ¿Sí? Objeto usuario, objeto actividad, objeto tarea, ¿sí? Objeto de continuidad, ¿ya? Y por eso es necesario que usted maniobre, digamos, esa programación orientada a objetos o la conozca. Donde además de eso, pues de determinar el origen de la información, ¿sí? Y utilizarse pues, resultados satisfactorios con otros paradigmas de programación. Hoy encontramos lo que es la programación modular, la programación por bloques, ¿cierto? Y eso pues también está dado dentro de los casos de uso para una organización más adecuada. Veamos un poco de historia, porque hablamos de casos de uso, o sea, ¿qué? ¿De dónde salió eso? ¿Cómo se inventó? ¿Por qué nació? Bueno, en el año 86, Ivar Jacobson fue uno de los autores que se empezó a pensar sobre todo el desarrollo de los modelados UML. ¿Sí? Hoy solamente he traído el desarrollo de casos de uso. Sin embargo, hay otros modelos, hay otro modelo que se implementa, de hecho, en los OVAs y en cualquier software, ¿no? Pero particularmente en los OVAs se toma otro modelo, que es el modelo por diagrama de clases, ¿sí?
también llamado diagrama de actividades, que ya lo trataré en alguna de las grabaciones que les debo, ¿sí? Y ese diagrama de clases también es fundamental conocerlo y saberlo manipular, porque en algunos casos, algunos jurados piden que se haga, o digamos algunos docentes o algunas investigaciones exigen que se hagan diagramas de clase, ¿ya? Y pues tiene una diferenciación totalmente con los casos de uso. Entonces, los modelos, bueno, Ivar Jacobson lo que hizo fue precisamente contribuir a todos los modelos UML que existen, ¿no? La gran mayoría. Y a todo el proceso unificado. Cuando hablamos del proceso unificado, nos estamos hablando precisamente del análisis y diseño de sistemas de información, donde, determinamos que ese proceso unificado está vinculado ¿qué? A la estructura general de un sistema. Cuando hablamos de sistema, recuerden que un sistema es la unión interrelacionada de varios elementos. Entonces, lo que vamos a hacer básicamente es pensar nuestro OVA como un sistema de información en el cual ese sistema de información debe tener unas connotaciones, unas tareas, unas acciones que van a ir determinando cada uno de los estándares, digamos, o manejos de la información que está dentro del OVA. Y ahí, pues obviamente, a través de todos esos modelos UML, Ivar Jacobson creó el concepto de uso, el concepto de caso de uso, ¿ya? Ese concepto de caso de uso, pues pensado directamente a todos los requisitos funcionales que debía cumplir un sistema, todo lo funcional, por eso es muy claro, ¿no? Requisito funcional, cómo debería funcionar, digamos, un sistema en particular. Es ahí que durante los años 90, más adelante, los casos de uso se empezaron a convertir en una de las prácticas más comunes para la captura de requisitos funcionales. De hecho, hoy, si ustedes buscan casos de uso para OVAs, van a encontrar una gran cantidad de información o de imágenes que precisamente están distribuidas o pensadas precisamente a la construcción de actividades del OVA, ¿ya? Entonces, de ahí para acá, pues desde los años 90 hasta hablar el día de hoy, todavía seguimos implementando mucho los casos de uso, precisamente para poder organizar de buena manera lo que es el sistema. Con base a esa historia, pues no podemos dejar de negar que han existido muchos referentes bibliográficos y bastante información que ayudan a complementar o a manejar precisamente toda la estructuración de casos de uso. Es así que los casos UML o los uses case, ¿cierto? No han quedado en una sola versión. Entonces todo ha ido mejorando, se han hecho muchas mejoras al concepto, ¿sí? Que se estableció desde que Ivar Jacobson lo creó. Y obviamente, pues en términos de una definición clara, ¿cierto? Fue la creación de este libro, ¿cierto? Llamado casos de uso efectivos, que se hizo en el año 2000. Y básicamente el autor, Alistair Cockburn, lo que hizo fue precisamente crear unos buenos recursos, digamos, unas buenas terminologías, y a través de este libro, digamos, empezó digamos, como a fijar realmente cómo crear un caso de uso. Sí, hoy podemos encontrar mucha bibliografía, incluso Oracle tiene muy buenos referentes a la hora de crear casos UML o diagramas UML claros, y pues ya tenemos muchas plataformas que nos dan, digamos, esa información. Hoy pues vamos a trabajar con Draw.io viendo cómo organizar esa situación. Bien, con ese poquito de historia, porque pues obviamente los casos o casos de uso pues han tenido esas mejoras que mencionamos y pues tiene varias versiones, pero no queremos irnos a esas versiones, sino precisamente a la práctica de cómo crearlos o cómo entenderlos. Bien. Los elementos de un caso de uso están compuestos por estos elementos que están viendo en pantalla, ¿sí? Lo que es un actor, lo que es un caso de uso, lo que es el límite de un sistema, las asociaciones o líneas de asociación, las cuales
de entrada, si se dan cuenta, son líneas que están netamente derechas o directas y que no vinculan básicamente oblicuidad, ¿sí? Nunca un caso de uso es oblicuo, nunca sus líneas o rectas son oblicuas, no corresponden directamente a ese manejo. Por lo cual es importante que básicamente se vaya entendiendo, se vaya teniendo en cuenta de que cada caso de uso que se haga o se direccione siempre va a tener una línea recta. Dentro de los elementos importantes o digamos necesarios que se plantean dentro de un caso de uso o un diagrama de casos de uso, están tres. Ahí, los tres más importantes son estos. El actor, ¿sí? Que es el rol del usuario que está allí, que puede ser tanto una persona como un sistema. O sea, no necesariamente debe ser una persona, no necesariamente. Todo va a depender de cómo está distribuido el manejo de información o cómo se piensa hacer. Es así que puede ser una persona, puede ser un rol de usuario, de hecho, no necesariamente una persona, sino un rol de usuario, y se presenta con el dibujo de una figura humana esquemática. ¿Sí? De esa forma. No se presenta que yo quiero bajar un muñequito de carne y hueso, que le voy a poner colores, no. Siempre se describe de esa manera como está ahí. Luego encontramos lo que es el segundo elemento importante, que es el elemento del sistema. ¿Sí? El sistema se refiere al caso de uso que tiene forma de rectángulo. ¿Sí? Este límite de un sistema o sistema, básicamente lo que se va a comportar es como si fuera un sistema interno, ¿sí? Dentro de otro sistema. De pronto, ahorita no es muy claro hablar de un sistema dentro de otro sistema, pero ahorita, pues al caso de un ejemplo, nos vamos a dar cuenta cómo se trabaja básicamente un sistema dentro de otro sistema. Entonces, siempre va a existir límites de sistema, siempre se van a distribuir límites de sistema y obviamente, pues es claro que se deba trabajar de esa manera. Y finalmente, pues ya vienen lo que son los casos de uso. Los casos de uso se muestran generalmente con una elipse. No es un círculo, no es una esfera, es un óvalo. Por lo general se distribuye como óvalo. Sí, óvalo o elipse. Y generalmente suele incluir un texto describiendo brevemente el proceso. Cuando hablamos de brevemente, es muy breve, la verdad es muy breve, donde se describe por lo general un verbo, y, el verbo o la acción, ¿cierto? Y obviamente la definición de la acción como tal. Entonces, por ejemplo, ver descripción, digamos, realizar actividad, ¿sí? Entonces, generalmente se hace de esa manera para poder comprender con claridad el caso de uso que se vaya a escribir. Bien, con eso vamos a mirar uno por uno. Aquí traigo de manera general cómo se distribuye o cómo son los tres elementos que se van a distribuir dentro del caso diagrama de UML. Entonces, tenemos el actor, ¿sí? Que puede ser una persona, un sistema, ¿sí? El sistema interno, que digamos es el que está en el cuadro azul, que es como el sistema que se va a tener en cuenta durante todo el trayecto, y las actividades que van a estar dentro de ese sistema llamados casos de uso. Entonces, son como las actividades en general que va a tener ese caso de uso. ¿Ya? ¿Cuántas actividades pueden haber dentro de un sistema? Pueden haber muchísimos. En ese caso solamente estoy mostrando los tres elementos principales, pero casos de uso pueden haber muchos o muchas actividades y estas a su vez pueden tener subactividades. O sea, no solamente es plantear una actividad y pare de contar. Bien, miremos primero que todo lo que es el actor. Ya lo habíamos mencionado, que puede ser una persona o puede ser un sistema. Y generalmente se representa con una figura humana de manera esquemática, ¿sí? De tal manera que el actor, por lo general, siempre va a estar vinculado de esta manera. Sin embargo, como lo decía hace un momento, este actor o este personaje en su parte inferior debe tener
debe tener digamos, una connotación clara y es, o que yo puedo presentar el rol que va a presentar ese usuario dentro del sistema, o puedo poner directamente el usuario. Por decir un ejemplo, si yo tengo pensado que mi OVA, quien va a interactuar en mi OVA, es un estudiante, entonces puedo colocar la palabra estudiante o puedo colocar la palabra docente, por decir un ejemplo. Esos serían mis actores dentro del sistema o los usuarios como tal dentro del sistema. Y esos son los usuarios, estudiante y docente, ¿cierto? Pero ¿qué pasaría si el docente o los docentes que vayan a ingresar al OVA tienen dos formas de ingresar? Digamos, hay un docente que puede ser el docente instructor y el docente guía. Entonces, ahí al poner docente nada más, ¿sí? Voy a tergiversar los casos de uso. Entonces, ¿qué? Me toca crear otros, ya no pensar estos usuarios como forma de usuarios netamente del sistema, sino como roles de usuario. Entonces, cuando ya empezamos a hablar de roles de usuario, que también es otra de las cosas que debo grabarles, y es entender cuáles son los roles que posiblemente puede tener un OVA dentro de su desarrollo, ¿cierto? Entonces, esos roles deben estar fundamentados en un caso de uso, ¿ya? Entonces, ahí esa parte de los roles es importante tener en cuenta de que la parte inferior ya no lo describo únicamente con el nombre del usuario, sino a través de su rol. Entonces, aquí puedo encontrar contador, por decir un ejemplo, ¿no? Si no fuera un software, si fuera un software tradicional, un software contable, por ejemplo, entonces debería haber aquí auxiliar, contador, revisor, ¿ya? Entonces miren que ya no lo llamo directamente como el usuario como tal, sino como un rol dentro del sistema. Entonces, por eso los casos de uso tienen digamos, un buen aliciente, digamos, a la hora de manejar software, porque me ayuda a tener en cuenta el trabajo, sea por roles o sea netamente por usuarios. Por otro lado, pues el caso de uso, bueno, aquí no voy a hablar de caso de uso, solamente del actor, pero sí quiero que se queden claro en cuenta eso porque a veces no tenemos muy claro cuando queremos trabajar esos usuarios y terminamos siendo, digamos, afectándonos directamente precisamente porque no lo determinamos así. En el caso de los seres humanos, pues se pueden ver a los actores como definiciones de rol, que es lo que estoy hablando, por lo que un mismo individuo puede corresponder a uno o más actores. Entonces, lo que me decían, puede haber un docente instructor, un docente guía, un docente evaluador. Entonces, como es el mismo docente, o puede ser pues, una persona distinta, pero el docente es el mismo, o el usuario es el mismo, entonces hay que diferenciarlos por el rol. Bien, otro de los elementos fundamentales, aunque parezca mentira, son las líneas. Las líneas son un elemento, de hecho yo pensaría que es el elemento más importante que existe a la hora de tener el manejo de los casos de uso. ¿Por qué? Porque gracias a ellos podemos encontrar básicamente la relación, ¿cierto?, entre ese rol de usuario o ese usuario y su correspondiente actividad o caso de uso. La relación entre esos elementos representa lo que son las llamadas asociaciones, ¿sí? Estas asociaciones van a partir directamente de varias, o digamos, tiene varios tipos de asociación. Esta asociación que están viendo en pantalla es la asociación común, ¿sí? O la normal, digamos, donde sabemos que vamos a encontrar a un actor, ¿cierto? O un usuario, y que ese usuario tiene directamente implicada una actividad, ¿sí? Ya nada más se relaciona la actividad y pare de contar. Una línea, ojo, y lo importante de estas líneas, insisto nuevamente, lo digo porque, vuelvo y repito, me ha llegado ese tipo de errores y obviamente me ha tocado subsanarles esos errores a ciertas personas, ¿cierto? A ciertos trabajos, que son trabajos serios, trabajos de grado y tienen estos errores. Las líneas nunca se deben comportar
de forma oblicua o de manera ondular. Son líneas rectas, generalmente son líneas rectas y no complementan, digamos, no se complementan a través de, digamos, conexiones en la parte superior o inferior del óvalo, ¿sí? Ni tampoco del actor, ni la parte superior ni la parte inferior, sino siempre se hace de manera centralizada, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Puntos centrales entre un elemento y otro elemento, ¿ya? Con eso, entendido de las líneas, podemos encontrar varias asociaciones, ¿sí? Entre las más, digamos, las más conocidas tenemos la que mencioné, la línea directa o línea continua, ¿sí? Que es como el enfoque normal. Ya esas líneas que se manejan de manera directa, pues es una relación entre una actividad y un actor. Sin embargo, existen las líneas discontinuas, que son las que estamos viendo acá. Las líneas discontinuas, ¿sí? Y bueno, en algunos tutoriales o en algunos manuales van a ver estas líneas, van a ver estas líneas, y en algunos casos las líneas no son discontinuas, sino son continuas. Eso va a depender precisamente de la versión de diagramas UML que se esté trabajando, ¿ya? Las más, digamos, las nuevas o las más recientes, estos diagramas ya los trabajan con líneas discontinuas, ¿ya? Entonces, estas líneas discontinuas lo que hacen es tener una asociación, ¿ya? La asociación va a corresponder sea de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, dependiendo de cuál es el manejo del sistema que se está haciendo. Entonces, hay dos tipos diferentes de tipo de asociación entre casos de uso, ¿sí? A las cuales esos tipos de asociación se los llama estereotipo, ¿sí? Cuando hablamos de estereotipo nos estamos refiriendo a lo que va a suceder en esa actividad o lo que va a pasar en esa actividad antes de que llegue a cumplirse. Por ejemplo, una de las más conocidas es el famoso include o include, ¿sí? O incluir, donde lo que se dice básicamente es que se requiere que para que un caso A se cumpla o se realice a cabalidad, ¿cierto? Debe tener, digamos, una finalización del caso B o debe cumplirse un caso B. Eso es lo que generalmente hace un include. De tal manera que el include lo que va a hacer es que en ambos casos de uso se realice, digamos, el manejo de la misma actividad o de esa actividad se cumpla finalizando en el caso B. Por eso se llama include. O sea, el caso A incluye al caso B. O sea, no se puede hacer caso A sin tener el caso B realizado. Eso es lo que básicamente nos plantea include. Por otro lado, el STEM es totalmente diferente al include. ¿Por qué? Porque el caso de STEM lo que hace es entender de que esta actividad, ¿sí? Se puede hacer o no, ¿sí? O de pronto se ingresa o se reporta algo, pero quien realmente finaliza toda la actividad es el caso C. Mientras que en estos dos se deben cumplir o se deben hacer los dos casos, acá lo que se hace es que quien cumple toda la tarea finalmente es el caso C. ¿Dónde podemos encontrar esto? Por ejemplo, aquí podemos hacer un ejemplo con las actividades de aprendizaje, que son muy diferentes a las evaluativas o de evaluación. Entonces yo puedo utilizar una actividad A y una actividad B. Supongamos una sopa de letras y por acá un rellenar texto o descubrir palabras secretas o un ahorcado, si lo quieren ver así. Entonces yo puedo decir, bueno, hagamos la sopa de letras, ¿sí? Y cuando termine la sopa de letras, vamos a incluir otra actividad de refuerzo, que es el ahorcado. Y con el ahorcado damos por finalizada, digamos, esta tarea o esta actividad que quería demostrar acerca, digamos, de las regiones naturales de Colombia, por decir un ejemplo. Entonces, si nos damos cuenta, yo no, digamos, yo debí cumplir el caso A y luego debí cumplir el caso B para sentirme preparado o sentir que el usuario está preparado, ¿sí? O que aprendió o que adquirió algún conocimiento para poder cumplir, digamos, otra actividad dentro del sistema que pues obviamente estaría relacionada en otro lado. Por otro lado, pues el STEM lo que hace es lo contrario. Entonces, lo que hace el STEM es, por ejemplo,
vamos a poner aquí una actividad evaluativa. Aquí he puesto una actividad de retroalimentación. Acá hagamos una actividad de evaluación. Entonces la actividad de evaluación podría ser un cuestionario. Digamos que aquí va a estar mi cuestionario o la evaluación final de una unidad temática. Aquí va a estar la evaluación final. Entonces, acá en el caso de lo que voy a hacer es, digamos, una presentación final de contenido, ¿sí? Y le puedo decir, bueno, después de que finalice este contenido, ¿sí? Usted tiene que estar preparado para una evaluación. Entonces, lo que hice fue básicamente preparar al estudiante con este caso, esta actividad, antes de cumplir la actividad final. Entonces, por eso extendí, digamos, de alguna manera extendí la actividad al caso C, ¿ya? Lo extendí a través de eso. Posiblemente acá puedo hacer una simulación, digamos, puedo hacer una simulación, un video o algo, y a través de ese video hago la evaluación final. Esa sería una forma de entender el include y el extend a través de casos, a través de OVA, obviamente. Si ya lo hablo, pues a través de software, pues vamos a encontrar muchísimos ejemplos que se pueden hacer. Con eso va a depender, básicamente, va a depender mucho de cómo yo hago funcionalmente el sistema, cómo lo voy a poner a funcionar. Entonces, si yo tengo muy claro las actividades, ay, tengo muy claras las actividades de incluir y de extender, pues obviamente puedo representar claramente el manejo de esa información, en el cual en el cual el punto de extensión del diagrama de casos de uso pues van a determinar cuáles van a ser las actividades que yo cree. O sea, si las tengo como include o las tengo como extend. Sin embargo, a través del tiempo y a través de las versiones, como les decía, de UML y a través de los diagramas de casos de uso nuevos que se van generando poco a poco, pues se han dado nuevos elementos o nuevas asociaciones. Entre esas estamos, por ejemplo, Comunica, el Communicates, ¿sí? Que es la relación o asociación entre un actor y un caso de uso que denota la participación del actor en dicho caso. ¿Sí? Esto generalmente se tiene en cuenta cuando se hace principalmente el manejo. Perdón un momento, muchachos. Bien, entonces, este comunica, hace el proceso de communicate, de la asociación de un actor con la participación del actor en dicho caso. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que generalmente, hoy por ejemplo, tenemos muchos software que necesitamos de la interacción del usuario a través de la voz, a través de la cámara, a través de micrófonos, ¿cierto? Donde necesitamos que él interactúe a través de otro medio. Ese otro medio precisamente se puede hacer a través de la relación de communicate, ¿ya? Entonces, algunos principios que se pueden dar a través de estos artefactos o dispositivos, podemos plantearlos a través de communicates. El uses o include, que ya lo hablé, sí, que ya hoy lo podemos hablar como user o como include dependiendo de la nueva versión de UML. Y lo que hace es la relación de dependencia entre dos casos de uso, ¿ya? Lo que yo les decía, si uno depende del otro. Y denota pues la inclusión del comportamiento de un escenario en otro, que era lo que mirábamos en la diapositiva anterior. La generalización es la que no tiene estereotipo, la que les mostré que era una línea continua solamente, indica que un caso de uso es una variante de otro, ¿sí? El caso de uso especializado puede variar, digamos, cualquier aspecto del caso de uso base, ya, o sea, que en algún momento ese caso de uso generalizado puede cambiar en un use o en un communicate o finalmente en un extend. Y bueno, finalmente el STEM, que es un estereotipo de dependencia, tal como include o como use, ¿cierto? Pero que forma una extensión más controlada de la relación de generalización, ¿ya? Eso quiere decir que declara un conjunto de puntos de extensión, ¿sí? En el cual, pues, digamos, puedo ir dando partes o extendidos
otras actividades que se van a ir dando poco a poco. El caso de uso pues especializado solo puede alterar el comportamiento de los puntos de extensión marcados, o sea, no puede cambiar, digamos, o incluir otras cosas, solamente se los extiende. Bien, ¿qué tanto es importante tener en cuenta el caso de uso? Ya hemos mirado lo que es el actor, ya hemos mirado lo que son las líneas, ¿cierto? Ahora tenemos que hablar del caso de uso, que es este señor, el óvalo o el elipse, ¿cierto? ¿Qué hace este óvalo o este elipse? Este óvalo o este elipse lo que nos determinará en el OVA es describir la tarea o la actividad de negocio que se va a hacer básicamente en la meta de negocio. Bueno, te dirán, bueno, ¿qué quiere decir negocio y meta de negocio? Bueno, imagínense que ustedes, bueno, de pronto eso no nos han enseñado, no nos han demostrado en la parte de informática, ¿sí? Porque pues básicamente nuestro programa se fundamenta más en pedagogía que en informática. Pero en informática hoy todas esas actividades o todos los manejos de tareas o actividades que se cumplen en un sistema es lo que generalmente se llaman reglas de negocio, que es una regla de negocio en software. Lo pueden buscar, no estoy inventándome nada nuevo. Ustedes buscan en internet o en Google regla de negocio en software y la regla de negocio lo único que dice es, digamos, las actividades que se deben cumplir en un software con ciertos condicionales. O sea, una regla de negocio, algo que tiene de importancia una regla de negocio son sus condicionales, unas condiciones. ¿Ya? Yo aquí he borrado la condición porque no le quiero meter condición al caso de uso, pero yo incluso a los casos de uso puedo meterles condiciones. ¿Ya? Yo aquí le he borrado, les puedo mostrar una imagen original de pronto más tarde, pero básicamente yo borré aquí la condicional, pero lo que hace una regla de negocio básicamente en software y en sistemas de información es precisamente condicionar de alguna manera que exista una condicional para cumplir ciertas actividades o ciertas tareas de negocio. Ya, por eso dice describir la tarea de negocio que sirva a la meta de negocio. Ya, o sea, a la meta final o a la actividad final que se propone el sistema. ¿Qué hace el caso de uso? Bueno, describir la tarea o describir la actividad. Yo generalmente no lo llamo tarea, no me gusta llamarlo tarea, sino que yo lo llamo actividad y subactividad. Pero usted lo puede llamar tarea también. Entonces, describir algo, realizar algo, desarrollar algo, visualizar algo, son partes de un verbo claro que se puede utilizar en software y a través de los casos de uso de un OVA. Tener un nivel apropiado del detalle. Cuando hablamos de tener un nivel apropiado del detalle, es lo que yo les digo, cómo redactar un caso de uso dentro de este óvalo. por lo general, lo poco que he visto, es que se describe con un verbo y la connotación que va a tener ese verbo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, realizar actividad o desarrollar actividad son, digamos, ejemplos claros de poder tener un apropiado detalle de la tarea o de la actividad. Ser bastante sencillo como para que un desarrollador lo elabore, digamos, ¿sí? Lo elabore, perdón, en un único lanzamiento. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que entre más sencillo y más claro sea o conciso sea la distribución de este señor, vamos a entender con mayor claridad ese manejo. Y finalmente, pues algo importante es que la mención en la elipse del caso de uso, ¿sí? Es el posible punto de extensión que puede mencionar y describir brevemente bajo el título del caso de uso. ¿Qué quiere decir en eso? Que por lo general los casos de uso siempre están relacionados. O sea, nunca en un diagrama de caso de uso, nunca va a encontrar usted un óvalo o un elipse suelto. ¿Sí? Nunca. Si usted en algún caso de uso ve un elipse suelto, quiere decir que ese diagrama de caso de uso está dañado o está malo o no es funcional. ¿Sí? O sea, tenga muy en claro que el caso de uso debe ser funcional. Si esta actividad o tarea está suelta es porque no es funcional. O sea, el diagrama de caso de uso ha perdido importancia, ha perdido valor, digamos, ha perdido credibilidad de su manejo de información como tal. Con eso, básicamente, miramos
una forma de cómo debe ser un diagrama de casos de uso en general. ¿Sí? Esto sería la forma idónea o general del caso de uso. ¿Sí? ¿Qué son las subcategorías como actividades? Yo lo puse subcategorías como actividades de pronto para poder comprender mejor. ¿Ya? Tal como se mencionó pues anteriormente y lo he mencionado, los casos de uso se describen las actividades del sistema, pero estas actividades, ¿sí?, del sistema pueden llegar a tener subsistemas. ¿Qué quiere decir eso de subsistema? Que dentro de este componente, ¿sí?, o más bien dentro de esta parte gris, que es mi sistema, pueden existir pedacitos de sistemas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esta parte azulada que están viendo acá es un subsistema llamado ATM. ¿Sí? Ese es el sistema, un subsistema. Y este subsistema ATM tendrá, digamos, una actividad principal, que es lo que he llamado actividad 1 o actividad, ¿sí? Pero es una actividad principal. Y de esa actividad principal van a nacer subactividades. Y para mí este sería una subactividad. Y de esta subactividad, ¿sí?, van a ser otras tareas. ¿Sí la mira? Y así a su cargo, pues habrán actividades externas que van a extenderse o a vincularse hacia este paso de acá. Aquí hay una condicional, pues digo, no voy a referenciarme a condicionales porque no las voy a trabajar con ustedes, pero existen condicionales en un caso de uso. Yo puedo poner una condición y a través de esa condición puedo viajar. Si ustedes lo miran, este es un sistema de autenticación. Este es un sistema de autenticación. Un sistema de autenticación para entrar a una página, ¿cierto? Directamente digamos, puede ser digamos, de retiros, de consignaciones, de bancos, ¿ya? Un sistema, una plataforma bancaria. Y básicamente, se dan cuenta, es una forma estructural de autenticación. Solamente esta es la autenticación para entrar, imagínense. Y esa es la forma en cómo lo maniobra. Ya al tener sus sistemas, pues es necesario describirlo dentro del use case de la siguiente manera. Por lo general, se hace de esta manera, por lo general. Teniendo en cuenta de que, vuelvo, insisto, no voy a tener condicionales, no voy a trabajar con condicionales. Pero si alguien quiere meterle condicionales, perfecto. Esto es la manera de hacerlo, ¿sí? Donde yo puedo poner condicionales y estas condicionales viajar y hacer este tipo de cosas. Si se dan cuenta, aquí está la forma en cómo yo digo, cómo debe escribirse un buen caso de uso, ¿sí?, a través de un verbo y digamos, como el sujeto o el adjetivo que va a tomarse para crear la actividad, hacer recomendaciones, examinar inventario, reservar, ¿cierto? Supongo que reservar puntos o reservar, digamos, beneficios, ¿sí? La ayuda, si dan cuenta, la ayuda aquí debería ser visualizar ayuda, ¿sí?, o ver ayuda que genera esto, ¿ya? Y esta es la forma correcta de poder comprender un subsistema. Este subsistema que lo estamos viendo aquí es del paquete biblioteca, es una biblioteca, mire. Y lo que hace esa biblioteca es hacer recomendaciones de libros o hacer reservas de libros. Y es una forma de hacer sus sistemas dentro de un caso de uso. Acá hay otro ejemplo más notorio de cómo yo puedo trabajar con sus sistemas. Miren, ¿sí? ¿Por qué traje esta imagen a colación? Porque dirán, bueno, es que si estoy trabajando con este subsistema, entonces un subsistema no puede interactuar con otro. Eso es totalmente falso. Yo puedo interactuar cuantas veces quiera un sistema con otro, teniendo en cuenta que estas actividades de abajo no son actividades de caso de uso de transacciones, sino de servicios ATM, ¿ya? Que son cosas totalmente distintas, pero que se pueden complementar, digamos, teniendo en cuenta las relaciones de transacciones, ¿ya? Y esta sería una forma, digamos, notoria de lo que yo he podido comprender a través del caso de uso, a través de la experiencia y de lo poco que he ido generando o conociendo. Finalmente, la oficina de ayuda financiera, ¿verdad? Bueno, y esto es otro caso de uso aparte. Aquí pues nos falta es el actor, el cual debe ir interactuando con cada subsistema.
¿Cómo implementar pues los casos de uso? ¿Cómo, cómo generar esa implementación de los casos de uso? ¿Cómo irlos teniendo en cuenta? Entonces, lo primero para poder tener en cuenta una buena implementación es que la técnica de casos de uso tienen éxito en sistemas interactivos. ¿Sí? O sea, si nos damos cuenta, los sistemas interactivos, todos los que tengan manejo de información y que se van a presentar de manera visual, ¿sí? O de manera interactiva, utilizar casos de uso es el mejor éxito que uno puede hacer. O sea, eso no tiene pierde. Y el lobo, pues obviamente va a tener sistema interactivo, va a tener imágenes, va a tener videos, va a tener animaciones, ¿cierto? Eso va precisamente a tener un éxito y por eso, y por ende es importante tener en cuenta los casos de uso. ¿Qué es lo importante de tener ese caso de uso? Pues ya que expresa la intención que tiene el actor, su usuario, ¿sí? Al hacer uso del sistema. Otra de las cosas importantes para implementar casos de uso en OVA es tener en cuenta la técnica de extracción de requisito que permite, digamos, al analista que se centre en las necesidades del usuario. Cuando hacemos casos de uso, ¿sí? O empezamos a trabajar casos de uso, debemos pensar en las necesidades del usuario. ¿Sí? Cuáles son esas necesidades del usuario y cómo se comprenden esas necesidades como tal del usuario. Y finalmente, en tener en cuenta que usted como desarrollador o como diseñador de LOA, pues tiene que cumplir varios roles que no lo hemos todavía tenido en cuenta, pero uno de los roles importantes que se debe tener en cuenta es el analista, donde el analista se concentra en las tareas centrales del usuario, describiendo por lo tanto lo que son los casos de uso que mayor valor aportan al negocio. ¿Ya? Esos casos de uso o el analista debe ser muy claro de comprender cómo va a funcionar el sistema. ¿Sí? Por eso hoy se habla mucho de analistas de sistemas. Y bueno, ¿para qué necesitamos un analista de sistemas? ¿Sí? Y el analista de sistemas fundamentalmente se utiliza precisamente para comprender sobre qué tareas se deben trabajar o albergar ese diseño de los casos de uso, o sea, cómo se deben maniobrar o manipular. ¿Qué limitaciones? Porque no todo es perfecto, como lo dije al inicio de la clase, no todo es perfecto, los casos de uso no son la panacea, ni tampoco es el último boom de la experiencia como tal de desarrollo de software, y en este caso de lo que nos atañe, que es el desarrollo de OVA. ¿Qué limitaciones tienen? Bueno, las limitaciones básicamente es que los casos de uso generalmente deben complementarse con información adicional como reglas de negocio. Y a veces las reglas de negocios, como lo mencioné, y espero que se hayan dado cuenta nuevamente que existe la palabra reglas de negocio, son todos esos condicionales que existen en un sistema y que existen generalmente en todas las actividades que debe cumplir el usuario en un software. ¿Ya? ¿Qué pasa con estas reglas de negocio? Que estas reglas de negocio generalmente no son traídas, no son traídas netamente de una actividad, sino que a veces se complementan incluso hasta en condicionales de seguridad, condicionales de autenticación, condicionales de, digamos, visualización de pantallas, escogencia de colores, bueno, edades, ¿cierto? Que en el caso de OVA generalmente se da las edades, bueno, todo ese tipo de reglas de negocio son pero tantas reglas de negocio que pueden pasar en un sistema que al ponerlas en un caso de uso pueden llegar a ser llegar a ser perjudiciales y pueden llegar a ser casos de uso hasta de más de 300 o 400 actividades, ¿sí? Poniendo un número así muy pequeño, ¿no? Entonces, por eso, digamos que una limitación de un caso de uso tiene en cuenta precisamente la dependencia de las reglas de negocio. Por lo cual, por eso no me gusta, a mí particularmente no me gusta presentar casos de uso con reglas de negocio, porque pues se empieza a tergiversar cosas. Entonces, eso puede dar o para bien o para mal, ¿sí? ¿Qué quiere decir para bien o para mal? Bien porque las colocó, pero mal porque no las colocó todas. Entonces, si no las coloca todas, entonces
es un lío para el proceso de evaluación, ¿ya? Y se las coloca y no las colocó, pues si las coloca mal, entonces también va a ser un problema. Entonces, por eso generalmente yo no soy de los que pienso que se maneje mucho reglas de negocio a través de lo que, a través de lo que es software educativo y diseño de OVAs, porque eso da para mucho, digamos, o da para que precisamente lo enjuicien por ese lado, ¿ya? Por otro lado, pues no permiten determinar los requisitos no funcionales. Eso sí es muy importante. Un software, llámese como se llame, software educativo, software convencional, software contable, software del tipo, cualquier tipo de software que se maneje o se manipule, generalmente no permite determinar requisitos no funcionales en casos de uso. ¿Qué es un requisito no funcional? Por ejemplo, cuando yo necesito tener requisitos humanos o requisitos dentro del proyecto de software, por ejemplo, distribución de componentes electrónicos, componentes tecnológicos, eso no me lo da un caso de uso, por lo cual ese diagrama solamente se va a dedicar a la parte funcional del sistema. Cómo debería funcionar el software, la parte funcional. Lo no funcional, como la accesibilidad, la usabilidad, la reusabilidad, todos esos principios, pues ya se hacen a través de otros escamas o digamos de otros manejos, que ya lo mencioné en la clase anterior, que era lo del diseño UX o UI, que ya son otros requisitos que se tienen desde el aspecto no funcional. No establecen completamente los requisitos funcionales, eso también es cierto. No todos los casos de uso son 100% eficaces. De hecho, es posible que en algún momento que usted empiece a crear sus casos de uso, tenga que cambiar, digamos, el manejo, la manipulación de estos. Es así que no se establecen completamente esos requisitos. Pero algo importante es que yo pensaría que los casos de uso son muy perfeccionistas a la hora del manejo de la información y eso sí no es una limitación como tal y por eso digamos que casi la mayoría de OVAs lo piden o lo solicitan. Porque realmente lo que ustedes recuerdan, si no estoy mal, los elementos que componen un OVA están los contenidos y los contenidos son esenciales dentro de ese OVA y son precisamente funcionales a la hora del desarrollo del software como tal. Bien. ¿Por qué de la importancia de crear un caso de uso en un OVA? ¿Por qué? Bueno, ahí yo he dejado unas 6, 8 formas de poder saber por qué es importante, ¿no? Lo primero, porque se conoce con claridad quiénes van a ser los usuarios del OVA. Allí cuando uno empieza a hacer el caso de uso, generalmente, generalmente uno empieza a tener claridad de quiénes son los usuarios. ¿Sí? Generalmente, si ustedes hablan de OVA, ahorita ustedes deben tener en su cabeza dos, el estudiante y el docente, no más seguro. Pero cuando uno empieza a mirar y a escudriñar y a revisar y a analizar con forma analítica el OVA, empieza a mirar que hay claridad y empieza a decir, ah, mire, los usuarios son estos, son estos, son estos. Y empieza uno a mirar los roles, de hecho, los roles que se pueden componer dentro del OVA. ¿Sí? En el caso de la mayoría de las veces, solamente se tiene en cuenta lo que es el estudiante y el docente. Pero generalmente existe un administrador de notas, un administrador, ¿sí? Entonces, todo eso puede comprender a la hora de manejar los usuarios del OVA. Otra de las importancias es que se interpreta con solvencia los menús del sistema de información. Esto es fundamental. Una de las cosas que yo creo que es importante a la hora de crear un caso de uso es precisamente dar a mostrar los menús. Sí, o sea, yo generalmente pienso de que los casos de uso están vinculados, están vinculados precisamente, su primer nivel de construcción de actividades están vinculados a un menú. Y ese menú es el que me va a dar la forma o digamos, la directriz de lo que va a pasar dentro de mi OVA. Adicionalmente, pues es una herramienta de organización de la información. Es una herramienta donde me va a permitir, esos casos de uso me van a permitir organizar de forma eficaz la información. ¿Ya? Se tienen en cuenta los módulos correspondientes del sistema.
Entonces, yo los he llamado módulos porque generalmente los conozco así, pero básicamente son los limitantes del sistema, lo que hablábamos ahorita, o lo que son las subcategorías. Cuando yo hablo de módulos es como modular o saber cómo el sistema se va a comportar a través de diferentes módulos. ¿Sí? El módulo, módulo A, el módulo B, módulo C, viendo cómo puede ir describiendo eso. Hay más facilidad de comprender las actividades del sistema, más facilidad de comprender cuáles son las actividades que se van a hacer, cuáles se deben cumplir, cuáles son las que debe el usuario sí o sí realizar, ¿sí? Cuáles debe atañar o trabajar a través de cada uno y cada rol, pues cómo se va a comportar cada rol con esas actividades. Se conocen las descripciones de cada tarea, ¿sí? Cuando son incluidas o son extendidas, sabemos cuál es la descripción de cada tarea, o sea, qué debe comprender cada tarea. ¿Ya? Y esas descripciones pues dan claridad de cómo se va a comportar un módulo en sí específico. Eh, interpretar con facilidad los principios de desarrollo que se darán a futuro, ¿ya? O sea, cuando uno tiene un caso de uso, o lo diseña el caso uno, ya interpreta con facilidad todo el principio de desarrollo. Ya después ya el desarrollo se hace más sencillo, más fácil, porque ya conozco el menú, ya conozco cuáles van a ser, digamos, las opciones que van a estar en cada menú, cuáles son los módulos o digamos, cada actividad, cuáles son las actividades de aprendizaje y bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente, que se mantiene, ¿sí? Generalmente se mantiene el esquema de diagrama de casos de uso se mantiene durante un gran tiempo. Ya, sin embargo, los casos de uso pueden cambiar, o sea, no se puede decir que no cambian, pueden cambiar, pero cuando son bien diseñados o bien estructurados, digamos, el cambio es muy duradero, o sea, no existe un cambio o no se hace cambios cada día o cada semana o no, cambiémosle esto, no. Cuando hace uno un buen caso de uso, él puede durar muchísimo tiempo, es bien estructurado, o sea, bien realizado y no cambiaría, digamos, durante toda la creación del proyecto de software. Bien, a modo final y a modo conclusión, para pasar, digamos, a una práctica de lo que hemos hablado hoy, a modo de conclusión, digamos, de esta clase, es importante evidenciar de que los casos de uso nos van a ayudar a organizar de manera clara todo el manejo de la información del OVA, ¿sí? Todo lo que se va a complementar en el OVA y, digamos, todo el análisis, digamos, que se ha hecho digamos, hasta el momento en esos formatos, van a comprender, digamos, la secuencialidad de cada caso de uso, ¿ya? Esa parte o esa parte esencial fundamenta precisamente de que los casos de uso nos ayuda a organizar con mayor claridad un sistema, ¿sí? Esos elementos del sistema como tal. Y pues parte básicamente de la generalidad, ¿no? Es una generalidad que debe ser siempre suscitada en todo. O sea, que voy a hacer una página web. Pues una página web debería tener su diagrama de casos de uso. Que voy a crear una aplicación .NET. Debe tener un caso de uso, ¿ya? Que lo voy a hacer en Java, que lo voy a hacer, sí, todo tipo de aplicación informática debe estar basada principalmente de una organización de la información, un buen manejo del sistema y cómo va a trabajar ese sistema, ¿ya? En este caso, pues no me quiero meter mucho a la parte de software convencionales porque pues obviamente, digamos, eh, borraría o digamos choca digamos con esta electiva. Pero en el caso de los OVAs es muy importante tener esta distribución de los casos de uso. Bien, con eso vamos a mirar o vamos a partir básicamente de un ejemplo o un desarrollo como tal de casos de uso. Entonces vamos a mirar, por ejemplo, cómo crear un buen caso de uso. Entonces, esta herramientica de Arrow.io le puede ayudar a crear un buen caso de uso, ¿sí? Si quiere
adelantarse o, digamos, esquematizar buenos diagramas de caso de uso, aquí hay una plantilla, o creo que existe una plantilla, aquí en OML, ¿sí? Aquí, bueno, aquí vamos a mirar el diagrama de clase, que lo veremos más adelante, que es este que está acá. Ya lo explicaré, que es otro de los diagramas también que se utiliza mucho. Bueno, aquí en UML debería existir el de caso de uso, pero no lo veo. Y vamos a ver más arriba. Pero estos son de negocios, reglas de negocio, no. Estos son otras cosas. Bueno, si no está, bueno, vamos a crear uno para que no nos compliquemos. Sí, porque veo que son, hay de red, hay mapas, otros, pero estos otros no. Software, tablas, no. UML, deberían estar aquí en UML, pero bueno, no lo veo. Bueno, entonces, nada, vamos aquí al básico, vamos a diagrama en blanco, voy a crear aquí. Caso de uso. Vamos a ponerle aquí demo 1. ¿Listo? Ponemos demo 1. Lo voy a guardar, entonces lo voy a guardar en este caso acá en electivas, proceso de desarrollo y formato de análisis. Listo. Ajá. Formato y aquí delegado para ver qué pasó. ¿Qué pasó? Ah, ok. Vamos a demo 1. Listo. Ok. Bien, entonces, nada, no se preocupen, aquí no se preocupen por el, por el, por el, ¿qué se llama? Por el tamaño de la pantalla o el tamaño de la hoja. Generalmente lo que hace Draw.io es extendernos. ¿Por qué lo digo? Porque cuando empieza a hacer uno caso de uso, a veces esta hojita le queda muy pequeña, ¿ya? Igual la puedo cambiar acá, orientación vertical, orientación horizontal, tipo de tamaño del que se llama de la página, header. Y bueno, vamos a trabajar aquí, ¿sí? Voy a trabajar con un esquema muy pequeñito, ¿sí? Y en las generalidades están, digamos, la mayoría de los elementos necesarios para un caso de uso, ¿ya? Sin embargo, usted puede buscar aquí en más formas y aquí en más formas le muestra todos los componentes que hay. Yo creo que ya esto lo había mencionado, lo había comentado. Entonces, por ejemplo, por ahí debe haber más para casos de UML. Y si no hay, pues digamos que ya están incluidos, que son estos que están aquí y que están manejándose acá. ¿Listo? Bien. Bien, entonces, nada, primero el actor. Entonces, aquí está nuestro actor, mírenlo ahí. Este es el actor que vamos a utilizar. Entonces, vamos a crear aquí, pongamos acá un título rápidamente y le vamos a poner diseño de un caso de uso, ¿sí? Ejemplo, demo 1. ¿Listo? Voy a hacer básicamente este demo 1. Lo voy a trazar básicamente con la construcción de un OVA, ¿sí? Ahí. Vamos a hacer la construcción de un OVA con base, digamos, con base a Machine Learning, ¿sí? No sé si han trabajado con Machine Learning, bueno, supongo que sí, o al menos lo han escuchado, ¿no? Entonces, vamos a hacer que el tema que voy a trabajar es Machine Learning, ¿sí? ¿Listo? Y bien, entonces, listo. Ese va a ser digamos, el OVA. El OVA va a ser de Machine Learning. Y bueno, entonces, yo generalmente traduzco o soy de los que pienso de que, o yo lo he pensado así, ¿no? De pronto me puedo estar metiendo, digamos, en graves líos con lo que voy a decir, pero creo que es algo de pronto un poco decente. Yo generalmente pienso de que deben existir o siempre han existido unos niveles, ¿sí? Unos niveles. Voy a poner aquí
como decir, voy a sectorizar. Voy a sectorizar allí, allí. Sí, esto no se debe colocar. Lo voy a colocar porque voy a explicar. De pronto, por la explicación, de pronto lo estoy colocando, pero no es necesario. ¿Listo? Entonces, mi OVA, básicamente yo lo he pensado teniendo en cuenta de que este OVA va a tener varios actores, ¿sí? En este caso, ¿qué tipo de actores va a tener este OVA? Entonces, este OVA básicamente va a tener, lo voy a colocar acá como ejemplo, ¿no? Entonces, este OVA va a tener unos usuarios, ¿no? ¿Cuáles son los usuarios? Entonces, los usuarios va a ser el estudiante, el docente, ¿sí? Un invitado, una persona cualquiera, invitado, ¿sí? Y puede tener, digamos, un experto, digamos, un experto de actividades. O sea que, aparte de que mi OVA va a enseñar, también puede ser auditado, ¿sí? Entonces, estos van a ser mis personajes, el usuario, el docente, el estudiante, el docente, un invitado, un experto de actividad. Estos son mis cinco usuarios, ¿ya? Hasta el momento no me voy a meter, digamos, no me voy a meter básicamente, voy a ponerlo así para saber que esto es un título, usuario, o sea, es estudiante, docente, invitado y experto. Uno, dos, tres, cuatro, ¿sí? Estos son usuarios, o sea, estas son personas que van a ingresar a mi sistema, ¿ya? Son personas. Sin embargo, yo puedo subdividir, digamos, estas personas. Entonces, yo puedo decir, bueno, el docente, entonces el docente puede ser un docente que se dedique netamente a ser docente instructor y puede ser un docente, ¿sí? Netamente, este docente de acá, básicamente va a ser un docente instructor y el docente que pues, que le podemos poner ahí como para subdividir, un docente evaluador. Un ejemplo, solamente un ejemplo, ¿no? Vamos a pongámoslo acá abajo. Entonces miren que yo tendría básicamente 5 roles. O bueno, yo ahí tengo ya sé que docente es uno solo, pero el docente va a maniobrar directamente dos cosas distintas. Entonces, yo cuando creo mis actores, vamos a poner esto por debajo, aquí hacia atrás. Bien. Entonces, yo aquí cuando traigo a mi usuario o a mi actor, pues yo construyo primero quiénes van a ingresar, ¿ya? Entonces, yo tengo aquí, tengo 1, 2, ahí, 3 y 4. ¿Listo? Entonces yo digo, bueno, listo. A este primer señor de acá, ¿sí? Este señor de acá, control Z. Aumentarlo aquí. Eso. Entonces, este primer actor será mi estudiante. El siguiente actor que tendré aquí será un invitado. El siguiente actor que tengo acá, ¿sí? Es el docente. Y este actor de acá será el experto. ¿Sí? Listo. Bien, esos serían los componentes, digamos, que se van a tener en cuenta o los usuarios que van a ingresar. ¿Ya? Pero vamos a ver que este usuario de acá, ¿sí? Este señor de aquí, no entra únicamente a hacer una sola cosa, sino que este señor, aparte de que es como docente o que va a ser docente, ¿sí? Permítanme y vinculamos esta línea a la parte inferior. A ver. Eso, ahí. Vale. Entonces, este señor va a ser un docente, pero en este caso va a cumplir dos actividades. Entonces, va a ser un instructor, ¿cierto? Y por otro lado,
por otro lado, va a ser, por acá, va a ser, básicamente, este señor va a ser un instructor y va a ser un evaluador. ¿Por qué hay que ponerlo así o por qué hay que centralizarlo así? Porque él va a cumplir dos tareas o digamos el instructor va a cumplir unas actividades y el evaluador otras actividades. ¿Sí? Yo podría también pensar que este experto también va a hacer, podría hacer también dos tareas. Entonces, el experto, ¿qué podría hacer? El experto podría ser básicamente, podría ser el administrador, puede ser un administrador de contenidos. ¿Y por qué? Porque él sabe del tema. Y al saber del tema, él puede llenar los contenidos del OVA. O sea, él puede cambiar, manipular o manejar. El administrador de contenidos puede hacer el cambio de esa información. ¿Y qué más podría hacer? Bueno, aparte de eso, digamos que podría, digamos, valorar contenido. Entonces, digamos que un experto no solamente es una sola persona, pueden entrar dos, tres, se pueden hacer cuentas o las cuentas del sistema y mientras el uno agrega contenido, o entre ellos, digamos, una, dos, tres personas pueden agregar contenido, el otro puede valorarlo, puede decir si este es válido o no es válido y se pueden hacer valoraciones de contenido. ¿Sí? Es una forma de poder comprender un OVA. Y esta sería sería la forma idónea, ¿no? Pero que nunca se cumple o nunca se hace. Bien, me voy a meter. Bueno, el estudiante también, pues, si tuviera formas digamos, categorizar a un estudiante, puedo categorizarlo. Entonces, miren la forma en cómo yo puedo entender o comprender, digamos, la creación de esos casos de uso. Entonces yo debo hacer un caso de uso para estudiante, un caso de uso para invitado, un caso de uso para docente, perdón, para docente instructor, para docente evaluador, para administrador de contenidos y para evaluador de contenido. ¿Cómo hago ese análisis? Pues el análisis lo hago teniendo en cuenta qué es lo que yo quiero presentar en mi OVA. Entonces, si yo tengo claro qué debo presentar en mi OVA, yo ya sé que estos son los roles de usuario que se van a comportar. Si yo hubiese dejado este nivel nada más, digamos, este primer nivel de aquí, ¿sí? Para mí, yo hubiese puesto hasta este nivel, yo hubiese puesto usuarios, solamente los usuarios. ¿Cuáles son mis usuarios? Estudiante, invitado, docente y experto. Pero como estos dos usuarios no se van a comportar de igual manera dentro del sistema, ¿sí? Dentro de ese sistema de información, sino que por un lado va a ser una cosa y por otro lado va a ser otra. Entonces ya no puedo trabajar a nivel de usuarios. Si lo pillan, ayer esa es la explicación que yo les daba al principio. Entonces yo ya no puedo trabajar a nivel de usuarios, imposible. Porque si yo hago un caso de uso docente, es posible que confunda, en mi caso de uso, confunda actividades de instrucciones y actividades de evaluadores. Es posible que confunda y empiece a tener problemas en la interpretación del manejo de la información. Entonces, por eso no se hace de esa manera. ¿Qué hay que hacer? Hay que hacer precisamente los roles de usuario. Entonces, aquí yo debo tener roles. ¿Por qué yo no creo otro rol acá? Porque si yo creo otro rol acá, básicamente quedaría así, estudiante, estudiante. Ahí. Y pues para poner estudiante, estudiante, pues creo que parece que fuera muy redundante. Y por eso no se hace así. Y este también lo mismo. Entonces me tocaría hacer invitado, invitado. Por lo cual este señor no es correspondiente y este tampoco es correspondiente. Por eso no se los coloca. Y la forma idónea que deberían quedar es esta. Esta sería la forma idónea. Bien, vamos a agrupar esto, listo. Bien. Ahora sí, vamos a irnos básicamente al más, digamos, voy a hacerlo el más largo, pero voy a llegar hasta un punto que, digamos, nos facilite, digamos, el manejo. Entonces, vamos a tomar el de estudiante. Entonces, nada, simple y llanamente me voy a ir a la parte superior de mi OVA, ¿cierto? Voy a crear nuevamente mi actor y ahora sí empiezo a tener en cuenta qué voy a hacer con este señor.
Entonces, lo primero que le voy a decir a este señor es que su rol dentro del sistema es un rol de estudiante. Al ser un estudiante, ¿qué es lo que va a pasar? ¿O qué es lo que él debe hacer? Entonces, lo primero que él debe hacer, entonces, mira, aquí está la elipse, ¿sí? Lo primero que va a hacer mi estudiante antes de, o digamos, al manipular de primera mano mi OVA, es que va a ser un inicio de sesión. Como va a ser un inicio de sesión, este inicio de sesión no necesita, digamos, no necesita depender de otras cosas por el momento. Digamos que yo ya a él lo tengo reportado o ya, digamos, manipulado o puede manipular, digamos, un inicio de sesión. Digamos que yo ya le he dado una clave, ¿ya? Ah, profe, y si yo le digo quiere registrarse, si quiere registrarse, entonces yo ya tendré que crear acá ya un módulo de qué, de autenticación, ¿ya? Mientras tanto, no voy a poner un módulo de autenticación, sino que yo ya doy por hecho de que yo le he dado una clave y le he dado una entrada. Entonces, como es una actividad que ya de por sí la tiene que hacer, o sea, esta es una actividad que sí o sí tiene que hacerla, o sea, él no puede, no va a depender de otros factores, él no va a depender de nada porque él va a entrar al OVA cuando él tenga precisamente la clave. Mientras tanto, pues no va a poder entrar, ¿sí? A menos que yo publique mi OVA o la ponga en internet y la ponga a todo el público, pues ya podríamos pensar en eso. Pero si el estudiante claramente, su estudiante claramente, tiene ya su contraseña, su usuario y su contraseña, él va a iniciar sesión. Este primer nivel yo lo llamo que es el nivel de acceso. Entonces, por eso yo he puesto estas líneas. Estas líneas, de hecho, ignóralas por el momento, ¿sí? Ignórelas. De hecho, no las vaya a colocar nunca. Simplemente es para explicar. Entonces, yo este nivel que he manejado aquí es un nivel de acceso. Yo lo llamo así, nivel de acceso. Ahora, después de ese nivel de acceso, yo debo decir, hombre, ¿qué pasa cuando él inicia sesión? ¿Qué va a encontrar él en la primera pantalla? Y eso ya me viene a mí a la cabeza. Digo, bueno, ¿qué va a encontrar en la cabeza? Entonces, yo siempre he pensado que el segundo nivel en un OVA, siempre el segundo nivel en un OVA, va a representar, por lo general, va a representar lo que es el menú. Todo lo que va a trabajar ahí es la expresión de un menú o el menú que va a expresar allí. Entonces, cuando él inicia sesión, ¿qué va a encontrar? Entonces, mire, él va a encontrar, por ejemplo, digamos, generalidades del Machine Learning, por un ejemplo. Eso sería una primera unidad, generalidades. ¿Ya? Ese sería un primer tema, generalidades. Segundo tema, o digamos en el menú, ¿qué más va a encontrar? Entonces va a encontrar acá eh, tipos de técnicas, o técnicas, digamos, técnicas del Machine Learning. ¿Qué más va a encontrar? Va a encontrar, por ejemplo, eh, demos, digamos. ¿Qué más va a encontrar? Va a encontrar por acá eh, retos, digamos. ¿Ya? Listo. Ese sería un menú. Digamos que ese sería un menú pequeñito de un OVA. Le digo, mire, cuando él inicia sesión, va a encontrar esto. ¿Sí? Cuando inicia sesión, va a encontrar esto. Entonces, si se dan cuenta, estas líneas no son líneas que son correctas. Por eso, ahí es donde yo les digo, ojo con eso. Esta línea no es correcta, esta línea no es correcta, esta sí es correcta. ¿Cómo hago para arreglar esta línea? Pues fácil, aquí en el estilo es esto. Mire, esta línea aquí tampoco es correcta, aquí. Lo bueno es que cuando yo hago el cambio, él ya lo hace definitorio después. Listo. Entonces, yo ya he dado, básicamente, una forma de comprender qué es lo que va a hacer este OVA. Yo digo, mire, él va a hacer esto, va a vincular esto, luego va a hacer esto, ¿ya? Y no estoy diciendo en ningún momento, ¿sí? No estoy diciendo en ningún momento de que el OVA, de que el OVA, eh, de que el OVA va, digamos, directamente a depender, digamos, de algún acceso fundamental acá en el menú. Pero cuando él inicia sesión, lo más seguro es que esto es lo que va a encontrar, ¿ya? Entonces aquí, obviamente, ahora sí voy a quitar esto. ¿Por qué lo voy a quitar? Porque lo que estoy tratando de mostrar es los niveles. ¿Qué niveles puedo encontrar?
¿Sí se dieron cuenta? Entonces, acá hay un nivel de acceso, acá hay otro nivel de acceso, y ahí empiezan todo el manejo. Entonces, eh, digamos que esa sería una parte esencial de los dos niveles. Aquí uno dirá, bueno, ¿qué pasa si inicia sesión? ¿Qué pasa en eso? ¿Incluye o extiende? ¿Qué debo hacer allí? Entonces ahí, obviamente, es básicamente un extens. ¿Por qué un extens? Porque extiende, ¿sí? Extiende. ¿Qué extiende? Extiende básicamente de que luego que haga el inicio de sesión, ¿sí? Va a cumplir, la actividad que se va a cumplir es la que está acá en generalidades. Pero esta generalidad solamente lo que va a presentar o posiblemente presenta, ¿sí? O este menú presenta, deberá que, deberá precisamente tener un segundo, ya un manejo de otras actividades. Entonces ahí habrá otra, eh, acá habrá, acá habrá otra, ¿sí? Perdón, que acá se me duplicó esto, creo, ¿sí? Pensé que me iba a sacar otro, pero bueno. Entonces aquí yo voy a sacar otro señor y aquí empiezan a trabajarse las actividades. ¿Ya? Esas actividades van a ir vinculando directamente cada fundamentación de las actividades que van a tener generalidades. Entonces, por ejemplo, acá lo puedo poner visualizar contenidos, ¿sí? Visualizar contenidos, realizar actividad, puede haber una actividad de, digamos, de refuerzo, ¿sí? Luego de realizar actividad, digamos, esta realizada actividad va a depender, digamos, de otros esquemas. Entonces, acá podría decir realizar, digamos, actividad uno, ¿ya? Y por lo general, uno nunca pone qué tipo de actividades, a menos que yo ya la tenga clara. Si ya la tengo clara, si ya yo sé cuál es la actividad que voy a hacer y la tengo clara, entonces simplemente la pongo. Entonces, por ejemplo, primera actividad, entonces como ya sé cuál es, entonces puedo poner aquí realizar sopa de letras, un ejemplo, sopa de letras. Ay, mire, yo ya sé que aquí el usuario cuando vaya a realizar las actividades va a encontrar no solamente una sola actividad, sino que va a hacer varias actividades. Aquí puedo poner unas instrucciones de las actividades, ¿ya? Entonces, esto que estoy manejando acá, empieza a manejar precisamente los stems, ¿sí? Ahí. Ah, bueno, mentira, aquí ya no hay stems. ¿Por qué? Porque no hay stems. Porque básicamente el stem va hasta aquí. Cuando yo entro en generalidades, ya empieza a incluir. ¿Qué empieza a incluir? Empieza a incluir varios elementos. Entonces, ¿qué incluye? Incluye actividades, ¿cierto? Incluye, por este lado, incluye contenidos, ¿sí? Entonces, ya digamos que empieza a depender. Este menú de generalidades empieza a depender de quién. Precisamente empieza a depender de este señor. Entonces, miren la gran diferencia de poder ir comprendiendo este manejo, ¿ya? Acá esta flecha salió al revés, ¿cierto? Si sale al revés, acá. Entonces, la línea, creo que las líneas son por acá. Entonces, bueno, si en alguna cosa, pues la eliminamos. O sea, no hay lío y nuevamente la construimos. Y aquí doble clic y ahí va. Entonces, include. ¿Listo? Acá, entonces, lo mismo. Entonces, acá puedo presentar las instrucciones de las actividades, de todas las actividades que va a encontrar él, y esas actividades van a ser extendidas. Entonces, yo puedo incluir y luego puedo extender, ¿ya? Y esa es una forma clara de ir comprendiendo cuál es el manejo de los casos de uso o por qué es necesario tener en cuenta el manejo de los casos de uso. Si se dan cuenta, en ningún momento las líneas se han utilizado de forma oblicua. Ah, que la puedo hacer, sí, aquí. Usted puede hacer formas oblicuas aquí y está. Pero no es correcto. O sea, en un caso de uso no se hace eso. ¿Dónde utiliza usted esas oblicuas? Pues un mapa mental, un mapa conceptual, pero en este caso no. Los casos de uso son muy psicorrígidos y netamente se trabajan con base
a la interpretación, digamos, de las actividades que se hagan de manera lineal. Bien, entonces, básicamente, digamos, el diseño como tal de los casos de uso tiene la compensación de poder comprender cómo puedo ir distribuyendo, digamos, la información. Bien, ahora, yo puedo decir y puedo mencionarlo de que esta parte de generalidades se puede comportar como como un subelemento, ¿sí? O sea, perdón, un límite de sistema, ¿ya? Y esto es lo que generalmente lo podemos determinar como límite de sistema. Voy a bajar esto para acá y permítanme, bajamos estos dos señores para acá. Bajamos esto por acá y bajamos esto por acá. Entonces, esto que están viendo acá, ¿sí? Estas generalidades, yo las puedo comportarlas, y aquí es donde viene lo interesante y lo que me gusta, precisamente de poder manipular con claridad esta manipulación de los objetos a través de ¿qué se llama? A través de los casos de uso. Ustedes dirán, bueno, pero ¿qué es lo que pretende el profe? Entonces, bien, ahí. Entonces, este señor que se llama generalidades, ¿sí? Y que supuestamente tiene muchas cosas. Yo he puesto dos nada más, pero yo puedo poner muchas cosas. Puedo poner acá ver video del Machine Learning, exploraciones Machine Learning, Big Data, y bueno, puedo poner muchas cosas acá. O sea, solamente me he traído dos como para poder comprender qué es lo que quiero desear acá. ¿Por qué yo pongo a este señor en un subsistema? Te dirán, bueno, ¿por qué lo pone el profe en un subsistema? ¿Y por qué no lo dejó pues como sistema general de todo? Porque este señor, yo básicamente lo puedo reutilizar. Y recuerden cuál es la meta fundamental de la creación de un OVA. Que yo puedo hablar que esto, ¿cierto? Sean, digamos, o puede ser, digamos, un subsistema que lo puedo sacar de algún momento de este OVA. Yo lo puedo sacar y se convierte en un objeto de aprendizaje. Entonces yo puedo poner que esto sea un objeto de aprendizaje, ¿sí? De definición de OVA. Perdón, de definición de Machine Learning. Machine Learning. ¿Listo? Entonces, básicamente, ahorita me lo extiendo para que quede bien. Eso. Y generalmente particularmente los he visto allí, de esta posición, ahí. Entonces, este objeto de aprendizaje, ¿sí? Que puede estar encapsulado en un HTML, puede estar encapsulado en un solo archivo de animación o algo, ¿cierto? O puede ser digamos, un punto flash o un archivo flash que en todo este componente, ¿sí? Un S-Learning, como lo quieran llamar. Este solo componente, yo lo puedo sacar de algún momento de este OVA grande, ¿sí? Y puede trabajar solito, ¿o no? Ustedes dicen, ¿puede trabajar solo o no? Puede trabajar, obviamente, porque este señor, ¿sí? Este señor me va a traer todas las generalidades del Machine Learning, sin necesidad de tener en cuenta técnicas, demos, retos, o sea, no necesito nada de eso. Con que él tenga sus propios contenidos, tenga sus propias actividades y obviamente tenga sus propias actividades, o perdón, su propia evaluación. Aquí ya se compuso esto, ahí, ¿sí? Y él tenga su propia evaluación. Eso es lo que generalmente necesita un objeto de aprendizaje. Si ustedes buscan la definición de objeto de aprendizaje, eso es lo que necesita, no necesita más. Entonces, un objeto de aprendizaje puede tener sus propios contenidos, su propia actividad y su propia evaluación. Y de hecho, él se puede convertir tranquilamente en un objeto virtual de aprendizaje luego. Pero para este OVA de Machine Learning, este señor de aquí, este OVA, ¿sí? Para este OVA, este es un objeto de aprendizaje, porque está dentro de este OVA. Pero se puede comportar así. Y esto es un subsistema. ¿El subsistema de qué? De generalidades de Machine Learning. Que yo tengo el tema de técnicas. Bueno, ese
ese subsistema de técnicas, pues tendrá su propia interpretación. ¿De qué? Su propia interpretación de un subsistema. Y yo, este subsistema de acá, puedo vincularlo o puedo trabajarlo de otra manera. Entonces yo este de técnicas, digamos, yo lo puedo inicializar de hecho con un juego. Entonces yo puedo poner acá que este señor va a empezar con un reto. Aquí puede visualizar reto. Y así lo que me interesa es que con este reto, pues luego que visualice el reto, o lo lea o lo vea, no sé, pues dependiendo de qué elemento voy a utilizar, entonces él después va a poder, ¿qué? Va a poder, eh, digamos, realizar una práctica o realizar práctica. De pronto esta práctica no es básicamente una actividad, simplemente un ejercicio, digamos, de simulación, una simulación o realizar simulación o alguna cosa. Y después de esto, pues, de este ejercicio, pues se va a extender a hacer qué? Una actividad. Entonces ahí sí, realizar actividad. Entonces, ¿qué es lo que estoy mostrando? Y algo importante que también se debe tener en cuenta es que no todos los objetos van a trabajar, o sea, su organización no es lo mismo, ¿sí? El primer nivel, al ser el menú, puede que sean iguales, pero los siguientes puede que no. Mientras este muestra el contenido, este por acá puede mostrar un reto. Y el siguiente, en vez de un reto, puede mostrar acá un videojuego, o ver videojuego, o empezar, digamos, una instrucción de algo. ¿Sí? Entonces, miren la importancia de poder comprender el manejo de la información a través de qué? A través de los casos de uso. Porque los casos de uso me ayudan a entender, insisto, me ayudan a entender qué es lo que yo pretendo hacer a través del OVA. O sea, qué es lo que yo quiero trabajar en el OVA y cómo tenerlo en cuenta. ¿Ya? Si ustedes desean buscar más información de esto, pues simplemente van acá, buscan casos de usos en OVAs y se van a dar cuenta que lo que estoy hablando, ¿sí? Ahí pueden mirar algunos que he revisado, pero miren, básicamente lo que estoy hablando está traducido de esta manera. Este es un poco desordenado, ¿no? Pero miren, acá, un estudiante, un include, el incluye se registra, extiende una autenticación, ta, 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 ta. Y todos son OVAs. Mira, desarrolló un OVA y mira lo que han hecho en OVA. Este es de un administrador, ¿sí? Este es solamente de administrador. Si entra y busca, va a encontrar pues así, así. Por acá debe haber otro. Bueno, este es un ejemplo de algunos ejercicios que se han hecho. Bueno, aquí tipos de actores, actores primarios. Bueno, yo no he hablado de actores primarios, actores secundarios. Me parece que en OVAs, en casos de uso, no debería pensarse en actores primarios, actores secundarios. Y bueno, ustedes buscan y van a encontrar básicamente muchos ejercicios de casos de uso. O sea, no netamente parte de la necesidad de tener, digamos, esos casos de uso eh, directamente en OVAs. De hecho, como lo dije al principio de la clase, no están vinculados directamente a OVAs, sino a cualquier tipo de software. Pero obviamente se aplican a OVAs, ¿ya? Bueno, esa sería la forma de comprender los OVAs, ¿sí? Y para que vayamos pensando en cómo organizar esta parte que es fundamental, ¿ya? O sea, irlo pensando, ¿sí? Para, obviamente, cuando iniciamos en enero, ¿sí? Ir pensando ya directamente en este desarrollo y ya. Bien. Para el día viernes, por favor, vamos a descargar, a instalar, espérenme, ya les digo, espérenme, sí. Bien, vamos a descargar lo que es JDevelop, ¿listo? Descarguen esta aplicación, que es una aplicacioncita fácil. Me disculpan si yo trabajo todo libre, es que la verdad a mí sí me intriga mucho eso de hackear y craquear, pero igual que esté fascinado en craquear y hackear, ya les presento otra herramienta. Pero les sugiero de que bajen esta aplicación, JDevelop, pueden ir a
a la página oficial de JDevelop, ¿sí? Ahí está la página oficial. Van aquí a la versión download y JDevelop es totalmente gratuito. O sea, eso no tiene ninguna implicación, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer, pues yo ya no, ya creo que la parte del Excel Learning ya lo trabajaron. Creo que incluso digamos, ya adelanté esa parte, aunque si quieren podemos volver a hacer otra práctica de eso, pero yo creo que no, pensaría que no. Vamos a irnos ya a una parte más avanzada. Y lo que vamos a hacer en JDevelop ya es crear objetos realmente serios para la construcción del OVA como tal, ¿sí? ¿Por qué me gusta JDevelop? Porque JDevelop es muy sencillo. Es un creador de juegos en 2D, ¿sí? Pero no vamos a crear un juego, lo que vamos a crear es un OVA y pues él me permite hacer la interacción que yo necesito. Aquí está la descarga, donde puede descargar Windows, Mac, Linux, ¿sí? Si alcanzamos el viernes, bueno, el viernes lo que voy a hacer es presentar digamos, las pantallas y cómo trabajar con JDevelop, ¿sí? Y pues ya el viernes doy digamos, las fases necesarias para el mes de enero, ¿ya? Hay cosas pendientes de mi parte, entonces no se preocupen, ya me pondré al corriente de eso, ahora que ya me mejoré un poco de salud de esa parte y desde la semana pasada he estado grave, incluso no di clases tampoco de la otra materia por lo mismo. Y básicamente lo que vamos a hacer es descargarlo. Cuando lo descarguen van a encontrar esta pantalla. Si gustan, de hecho ustedes pueden cambiar el idioma acá en la parte inferior. Cambian el idioma. Obviamente no van a poner chino, sino ponen inglés. Hay 97% de inglés ya, perdón, de español hecho. Ya pueden cambiar a español y ahí con el español ya vamos a empezar a trabajar precisamente con JDevelop. ¿Sí? Si, vuelvo, insisto, esto es totalmente gratuito. ¿Sí? No tiene nada de costo, no le va a cobrar nada, no le va, o sea, es puro Linux al piso. O sea, esto es creado en Linux, pero pues obviamente con soporte en Windows. Pero si alguien está interesado y quiere meterle a la cosa retos de hackeo y vaina, entonces puede utilizar esta herramienta que es muy parecida, se llama Construct 3, ¿sí? Actualmente tengo un estudiante que está trabajando en Construct 3 y puede ir aquí a Construct 3, ahí digamos de videojuegos y todo. Insisto, no voy a hacer un videojuego, pero sí podemos, digamos, hacer una actividad tipo videojuego en algún momento. Y básicamente lo que puede hacer, bueno, aquí puede crear el videojuego, perdón, el videojuego, el logo lo puede crear aquí mismo, ¿ya? Al final, no recuerdo cómo lo descargo, bueno, ya lo revisaré, pero sé que existe para descargar, ¿sí? Entonces, tú puedes hacer la descarga Construct 3, esperemos a ver si lo hacemos bien. Entonces, descargar constructores. Eso. Listo. Entonces, acá está el editor. Acá. Creo que es este. Eso. Entonces, aquí está. Train out, creo. Eso. Y aquí está la versión trial. Launch now. Bueno, por ahí tendríamos que buscarlo, pero sí se puede descargar. Lo descarga en su computador y perfecto. Yo básicamente no voy a trabajar con Construct 3, no, insisto, no me interesa estar craqueando nada ni nada, pero es muy parecido. Entonces, si alguien quiere trabajar con Construct 3, bienvenido sea, no hay ningún problema. ¿Listo? Con eso, muchachos, me disculpan, estoy con un dolorcito de cabeza muy jodido. Me han dado cuenta que estoy como muy bien. Entonces, cualquier cosa, pues me avisan. Igual ya ahorita que descargue el video se los envío. Y las dos clases que creo que pues terminaré ahorita, si no más tarde, está para el manejo de roles de usuario en un OVA, que en parte pues he trabajado esa parte, aunque ya lo tengo pendiente, y lo de diagramas de clase que tienen que ver con UML para un OVA, cómo trabajar un diagrama de clases con esa parte fundamental. ¿Listo, muchachos? Entonces, nada, no sé si quieran así muy brevemente preguntar alguna cosa.
Bien, listo. Entonces, muchachos, nos estamos viendo y ya les estoy escribiendo por el chat. ¿Listo? Cuídense mucho. Bye. Chao, chao. Gracias, profe. Hasta luego.